en estos momentos se está viviendo un momento único en la Argentina celeste, donde todas las personas que defienden la verdad y la vida están palpando las mentiras mediáticas, la injusticia ideologizada y la persecución a médicos para que no cumplan con su función para la que estudiaron, que es básicamente salvar y cuidar vidas humanas. Leandro Rodríguez Lastra, profesional especialista en obstetricia del Hospital de Chipoleti, fue juzgado por una legisladora provincial por estabilizar a una mujer de 19 años que entró a su guardia con un intento de aborto clandestino sobre un embarazo de 5 meses de gestación. Los fiscales tomaron la denuncia según sus propias palabras, actuaron de oficio para condenar a Leandro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Julio Sueldo lo envió a juicio, el juez Álvaro Meinet falla en su contra. Pero podemos decir hoy que en Río Negro quisieron crear un supuesto criminal y terminaron creando un héroe nacional. En una encuesta realizada por un diario local sobre el fallo del juez, en la que votaron más de 13.000 personas, dio que más del 97% no está de acuerdo con el fallo en contra de Leandro. Y todo el país se levanta el 8 de junio en una marcha nacional con el pedido de justicia para él. Leandro fue usado como un chivo expiatorio para un intento de avanzar sobre la práctica ilegal y delictiva del aborto, incluso en embarazos tardíos. Pero hoy embandera la causa de los médicos que sufren la persecución ideológica de la cultura de la muerte. Así que vamos a estar justamente hablando un poquito sobre estos temas. También estará con nosotros Susana Soberensen, que ya la tenemos aquí en el estudio. Y vamos a estar, también preguntándole a ella sobre la cuestión local, digamos, de los médicos locales. Ella también es médica y nos va a contar un poquito cómo vive también desde la zona el tema que se está llevando adelante y el ataque y persecución también desde los medios a los médicos y sobre todo y en particular a los médicos objetores de conciencia, ¿no? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Ella también es médica provida. Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Ailu? También qué tal a la querida audiencia de la Radio Divina Providencia. Me encanta estar de vuelta aquí y me encantó también escuchar a María José, una persona muy preparada, fundadora de Médicos por la Vida, que realmente es un ejemplo de lucha desde hace muchos años en este tema. Nosotros también queríamos hablar con vos, Susi, un poco de cómo se vive acá en el lugar, pero también de algunas repercusiones que han tenido, digamos, de forma mediática sobre el caso de Leandro. Hemos visto una clara intención de avanzar con el falso discurso del aborto como un derecho, como hemos dicho, entre este arremetimiento contra la vida humana. Por ejemplo, el diario Río Negro sacó una nota relacionando la objeción de conciencia con una obstrucción, como estuvimos hablando con María José, y un problema vinculado a lo religioso también. Dicen que básicamente los que son objetores son religiosos, cosa que no es cierto, porque nosotros conocemos también personas, por ejemplo, agnósticas, pero que entienden el deber de defender la vida, pero al mismo tiempo diciendo que este hecho podía cambiar, ¿no? Que de alguna forma los religiosos podían llegar a cambiar su opinión respecto al aborto, más concretamente los cristianos, y citaba a Irlanda diciendo que ser católico no necesariamente debe significar estar en contra del aborto. Por supuesto no menciona que ser agnóstico o no creyente no significa estar a favor del aborto. Pero vamos al tema de fe, que en este caso también nos compete, y también Susana es miembro de CIDEPROF, así que también nos va a dar su visión respecto a esto. Ya que vemos un intento de confundir a los creyentes, que es una situación grave y malintencionada respecto a que el aborto podría ser aceptado a pesar de una religión cristiana. Así que queremos escuchar la opinión al respecto. Bueno, sí, hoy la verdad que cuando me desperté y vi este artículo donde el autor se dice católico, la verdad que me dio mucho disgusto, ¿no? Porque es como que seguimos engañando a la gente y seguimos diciendo una cosa por otra. Él se pregunta si es un problema ser católico. Dice, ¿es un problema entonces el ser católico? Y él dice, me atrevo a decir que no. Para los irlandeses Dios y el aborto no parecen incompatibles, pero en realidad para decir un católico si algo es un problema o no nos basamos en los irlandeses. Los católicos tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos también opiniones de los
papas, santos papas que han opinado al respecto, y por eso podemos ver en Evangelium Vitae que San Juan Pablo II dice de claro que el aborto directo, esto es el aborto voluntario empleado como un fin o un medio, siempre constituirá un grave desorden moral, puesto que es la muerte deliberada de un ser inocente. Ninguna circunstancia, propósito o ley de ninguna naturaleza podrá jamás volver lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, puesto que es contrario a la ley de Dios que se haya escrita en cada corazón humano, es dictada por la razón misma y proclamada por la Iglesia. Esto es lo que afirma la Iglesia Católica. Entonces yo no puedo deducir que porque los irlandeses tomaron una decisión, entonces esta es la opinión de la Iglesia. Digamos, no es correcto que él se presente como católico y diga no hay problema en esto, digamos. Y bueno, también tenemos el Evangelio, el Catecismo de la Iglesia Católica, que del mismo modo dice lo mismo, ¿no? Dice el aborto directo, procurado, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Digamos, obviamente que lo que toma San Juan Pablo II son palabras del Catecismo. El aborto es un crimen, un daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, y un poco también lo que vos decías, Lucía, a sus padres y a toda la sociedad. O sea, no es solamente el daño para el niño, también a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Entonces, digamos, en este artículo el autor pretende confundir a los católicos, ¿sí? Es decir, bueno, podemos ser católicos y sin embargo podemos al mismo tiempo, y no es así. Por eso es importante saber qué es lo que opina la Iglesia. Y ya que estamos y hablando de los católicos, también tenemos dentro de poco elecciones y la Iglesia también dice que no podemos avalar a un candidato que esté a favor o sea permisivo con el aborto. Por más que nos produzca un daño económico, por más que yo diga, bueno, tal vez con el otro candidato yo podría tener una mejor oportunidad laboral o podría tener alguna conexión y me podría ubicar. Bueno, esto no debe pesar en nuestra decisión porque si no va a pesar en nuestra conciencia. Por eso es muy importante que saber que en las elecciones, que es un deber y un derecho del ciudadano, nosotros ejercemos ese derecho, pero sabemos que esto tiene repercusiones sociales. Entonces debemos también ser muy conscientes al momento de poner en la urna nuestro voto. Perfecto, sí, también es algo que particularmente tengo muy claro. Yo incluso antes de votar, al menos peor, si son dos candidatos abortistas, prefiero anular mi voto y que mi conciencia esté tranquila de que de ninguna manera contribuí a aumentar de alguna forma o avalar de alguna manera como ciudadana su candidatura de una persona que se ha expresado abiertamente tanto por su opinión o por sus actos en favor de esta práctica, ¿no? Así que muchas gracias por esa aclaración, porque realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo ahora que ya se vienen las elecciones dentro de poco, ¿no? Tal cual, tenemos que prepararnos para poder participar en estas elecciones de la mejor manera posible, tratando de formarnos sobre quiénes son los candidatos a quienes podemos creerles, porque realmente el enemigo que tenemos es muy grande. Yo tengo mucha esperanza que la mano de la Virgen nos va a ayudar contra este enemigo que intenta confundirnos diariamente en todas las cosas, tergiversa absolutamente todo para poder crear un caos en la conciencia y no poder decidir, ¿no? En esto del Código Penal, para mí es como toda una confusión. Para el médico, nosotros tuvimos siempre clarísimo como médico, yo desde que cursé medicina siempre tuve presente el artículo 86 del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal y lo que dice ese inciso, ¿no? Que dice que si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al poder cometido sobre una mujer idiota o demente, en este caso el aborto sería
no punible, pero después venimos a ver las definiciones que aparecen en todos los otros lados, incluso en lo que se basa el mismo juez que condena a Leandro, que dice, bueno, teniendo en cuenta el artículo 86 del Código Penal, y después no lo tiene en cuenta. Claro. Porque en ningún momento del artículo 86 del Código Penal dice que por una violación, entonces que no lo invoque, porque si invoca el artículo 86 y al renglón seguido dice estaba dentro de las causales de aborto no punible, miente. Miente a sabiendas. Y lo mismo hacen los diarios. Dice, por ejemplo, en este mismo artículo empieza diciendo, bueno, ya sabemos que el aborto es un derecho. En ningún lado dice que el aborto es un derecho. Claro. Dice que es no punible. Es no punible que yo mate en defensa propia. Claro. Esto no quiere decir que yo le quiera exigir al Estado que me dé armas, porque ya que no es punible, bueno, entonces que me dé la posibilidad de ejercer el derecho. O que me dé armas gratis. O que te condenen por no haberte defendido. O que me condenen por no haber matado a alguien en defensa propia. No resulta lógico. Claro. Entonces, nos están como justamente haciendo cosas tan ilógicas que uno finalmente termina confundido, ¿no? Y termina pensando que, uy, ¿no será que tienen razón? No, el Código Penal es muy claro, no se ha modificado. Y sobre todo lo que rige sobre todas las cosas en lo legal, ¿no? Que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción, y la Constitución Provincial también que protege la salud de las personas desde la concepción. Pero además nosotros sabemos que tenemos una ley superior, también como cristianos, como católicos, que es la de Dios, y que está muy clarita cuando dice no matarás dentro de sus 10 mandamientos. Y que creemos que aquí también es donde entra la parte de la objeción de conciencia, ¿no? Exactamente. En realidad no debería haber un listado de objetores de conciencia. Yo en eso, por supuesto, me niego rotundamente a que exista esto, porque nosotros somos objetores de conciencia en el momento que hicimos nuestro juramento. O sea, no es una objeción de conciencia. Para eso yo me hice médica, para no matar. Claro, para salvar vidas. Para salvar vidas. Ese es el motivo por el cual uno estudió. Entonces parece insólito decir, yo tengo que objetar, por hacer una objeción de conciencia para poder realizar mi función para la cual yo fui formado y para la cual yo hice un juramento. Entonces es un contrasentido. Es un contrasentido. Como todo, ¿no? Sigue siendo un contrasentido. Son todos contrasentidos que nos dicen, bueno, el aborto es legal y si vos no querés practicar abortos, tenés que hacer un listado, tenés que hacer Sí, en todo caso, como lo planteaba María José, debería hacerse un listado de las personas que quieren hacer abortos, ¿no? Si alguien quiere respetar su juramento hipocrático, que lo ponga por escrito. Claro. Yo no voy a respetar aquello que yo juré. Claro. Entonces, bueno, que lo ponga por escrito. Ahí sí habría que aclararlo. Claro, si no va a respetar lo que juró, perfecto, que lo ponga por escrito. Pero sí tomamos el consejo de María José, que es cierto que en el mundo, en este momento en el que vivimos, político, jurídico, con estas confusiones que se están dando, lo más seguro y lo más recomendable para los médicos, hoy por hoy, es anotarse en el registro de objetores de conciencia. Ella me decía, si se anotan todos, si objetamos todos de alguna forma, también les estamos diciendo que Argentina defiende la vida y que los médicos no están para básicamente matar, ¿no? Porque eso es en definitiva lo que es el aborto. Y bueno, le dejamos el cierre a Aylu también del programa, porque ya se nos ha hecho la hora, se ha pasado bastante rápido, así que Aylu, si quieres decir unas palabras y nos despedimos. Simplemente agradecer la presencia de Susana, muy claro lo que ha dicho, sobre todo la parte de este artículo que surgió hoy, esto de ser católico y poder decir, bueno, soy católico y estoy a favor de la vida, es totalmente irrisorio. Y incluso tenemos el ejemplo de estas famosas católicas por el derecho a decidir, cosa que también falsas, totalmente falsas católicas. Pero bueno, muchas gracias, Susana, esperamos verla pronto de nuevo por aquí. Y simplemente me despido con un mensaje que nos llegó de Cristina, que nos felicita y dice: qué bueno poder escuchar la verdad sin mezcla de ideología. Gracias, Cristina, un saludo para usted y para toda su familia. Estamos aquí para pelear por aquellos que gritan sin voz. Aunque no esté de moda, no sea tan cool